Buenas, en este video voy a explicar de forma gráfica o conceptual de cómo Newton llega a la ley de gravitación universal, o mejor dicho, qué ingredientes ocupa Newton para llegar a su ley. Yo ya en uno de mis videos expliqué de forma rigurosa matemática cómo se puede llegar o deducir la ley de gravitación universal a partir de ciertos ingredientes. Pero esta vez quiero hacerlo un poco más descriptivo, más que matemático. Yo he escuchado a Dani Márquez, el compañero de Ibru, ¿cierto? Que habla acerca de la gravedad como si fuera cualquier cosa que alguien se inventó o que Newton se inventó de la nada. Como si yo ahora mismo me inventara que la fuerza con que caen los objetos es, no sé, producto de un éter Puch que electromagnético toroidal producto de nanotubo de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como si yo ahora mismo me inventara cualquier tontera para explicar por qué caen las cosas. Entonces Dani Márquez da a entender que así de simple, así de fácil, así de poco riguroso, Newton se inventó la gravedad. ¿Ya? Y en general todo terraplanista, ya sea intencionado o malintencionado, piensa que Newton se sacó la gravedad de la manga. No saben exactamente qué ingredientes ocupa y ni menos aún cómo matemáticamente llega a su ley. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo de este video, explicar un poco más o menos qué cosas ocupa Newton y cómo a partir de esas cosas deduce su ley. ¿Ya? ¿Qué ingredientes ocupa Newton? Antes de que Newton postulara la ley de gravitación universal, él ya tenía cosas, él ya sabía cosas. Una de las cosas que él sabía eran sus leyes de la mecánica, las tres leyes de la mecánica. ¿Ya? La primera ley de inercia, la segunda ley que establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, y la tercera ley que es el principio de acción-reacción. O sea, Newton ya sabía esto antes de postular la ley de gravitación universal. ¿Qué pasa? Que estas tres leyes de la mecánica del propio Newton, eh, Newton las obtiene mediante experimentos acá en la Tierra. Ya no sé, ocupa ciertos bloques, sistemas, partículas, ¿cierto? Y estudia el movimiento de esas partículas en función de fuerzas aplicadas a esas partículas. Entonces, él establece esas tres leyes. Yendo en más detalle, la primera ley de inercia establece que si sobre un cuerpo la fuerza neta es cero, entonces ese cuerpo va a mantener un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, va a tener una velocidad constante. Si es que inicialmente tenía una velocidad, va a mantener esa velocidad. Y si inicialmente tenía una velocidad igual a cero respecto a un sistema de referencia, entonces va a permanecer en estado de reposo. Cuando la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es cero. Fuerza neta igual a cero no quiere decir que no estén actuando fuerzas. Lo que quiere decir es que la suma vectorial de esas fuerzas es cero. ¿Ya? Y en realidad, la primera ley de inercia de Newton es un caso particular de la segunda ley. Esta ley es más general. Establece que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo de masa m es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. En el caso particular en que la aceleración es cero, implica necesariamente que la fuerza neta es igual a cero, y eso sería la primera ley. Entonces, en realidad la primera ley está incluida en la segunda ley. ¿Ya? Y la tercera ley es el principio de acción-reacción, que quiere decir que si yo aplico una fuerza, o sea, si el cuerpo 1 aplica una fuerza al cuerpo 2, entonces sí o sí el cuerpo 2 va a aplicar sobre el cuerpo 1 la misma fuerza en magnitud, pero en sentido contrario. Es un principio, es así porque es así, no hay mayor explicación. ¿Ya?
siempre se cumple. Entonces, estas tres leyes de la mecánica, las leyes de Newton, Newton ya las había postulado antes de su ley de gravitación universal. Entonces esto ya era algo conocido. Era algo conocido y según lo que yo he escuchado y leído de los terraplanistas, ellos están de acuerdo en que estas leyes son correctas. ¿Ya? Que son correctas. Las leyes de la mecánica de Newton. Y se obtienen de experimentos. ¿Ya? Esta es una parte de los ingredientes que ocupa Newton para llegar a su ley de gravitación universal. ¿Qué pasa? Que estas leyes están funcionando para cuerpos que Newton estudiaba acá en la Tierra. Fuerzas que él aplicaba o que un sistema aplicaba. ¿Ya? Entonces, independiente de la naturaleza de esa fuerza, independiente de dónde provenga esa fuerza, se cumplen estas tres leyes. Entonces, estas leyes no hablan de dónde viene esta fuerza, sino que simplemente habla de, bueno, una vez que yo tengo una fuerza, ¿qué pasa con el movimiento de esa partícula? Entonces se tiene que cumplir sí o sí estas tres leyes. Pero hasta ese entonces Newton no se había preguntado que si estas leyes también se cumplen en el cosmos. ¿Ya? Eso en ese momento no había sido su interés. ¿Ya? Pero hay otra parte que sí tiene que ver con el cosmos, que son las leyes de Kepler. ¿Ya? Kepler, mediante... bueno, aquí en realidad es Kepler con Tycho Brahe, una combinación de ambos. Obtienen datos del cielo por observación, ¿ya? Observacional. Entonces, Kepler estudia esos datos y los condensa en tres relaciones matemáticas. O sea, todo ese conjunto de datos, elaborado por Tycho Brahe, por observación del cielo, Kepler las traduce en un lenguaje matemático y entonces llega a tres regularidades, tres leyes. La primera ley establece que si colocamos al Sol en un punto, entonces los planetas, incluida la Tierra, tiene órbitas elípticas alrededor de ese punto. Por ende, el Sol está en uno de los focos de la elipse. Esa es la primera ley. Obviamente, el decir que los planetas describen órbitas elípticas en donde el Sol está en uno de los focos, eso se puede escribir matemáticamente, porque la elipse es algo que se había estudiado mucho antes en los griegos. Entonces matemáticamente uno ya sabe cómo se describe una elipse. ¿Ya? La segunda ley que establece Kepler es que si uno une el Sol con un planeta mediante un vector, ese radiovector cubre áreas iguales en tiempos iguales, lo que matemáticamente se traduce que la tasa de cambio del área es una constante. ¿Ya? Esto también es equivalente a decir que cuando el planeta está más cerca del Sol, tiene que sí o sí ir más rápido que cuando está más lejos del Sol, para de esa forma, en un mismo intervalo de tiempo, recorrer la misma área. ¿Ya? Esa es la segunda ley de Kepler, que matemáticamente se puede escribir de esa forma. Y la tercera ley de Kepler establece la relación entre lo que demora un planeta en dar la vuelta al Sol y el radio medio. ¿Ya? El radio medio es el promedio o la semisuma de la distancia máxima y la mínima del planeta al Sol. Entonces establece que hay una constante ahí que se obtiene al dividir el cuadrado del periodo entre el cubo del radio medio.
¿ya? O sea que el periodo al cuadrado es proporcional al cubo del radio medio. Entonces, eso se cumple para todos los planetas. Esas son las tres leyes de Kepler, que tienen que ver con el cosmos. Aquí en esta ley de Kepler, Kepler en ningún momento está hablando de una fuerza, ni de gravedad, ni de atracción entre masas. Él simplemente tomó los datos de Tycho Brahe, que son datos, por así decirlo, cinemáticos de movimiento, de posiciones en el tiempo. Entonces establece tres leyes que tienen que ver con eso, con posiciones en el tiempo. Entonces, en la ley de Kepler no hay ninguna información respecto a una fuerza o atracción entre masas, simplemente tiene que ver con el movimiento. Entonces, es simplemente eso. Entonces, aquí viene la labor de Newton, o el salto conceptual de Newton. Newton, por así decirlo, se preguntó, aquí yo tengo tres leyes de la mecánica que tienen que ver con fuerza y movimiento, que yo sé que son verdad, porque yo las obtuve experimentalmente aquí en la Tierra. Y también Newton se dijo, bueno, y también tengo la ley de Kepler, que funciona allá en el cielo y que tiene que ver con el movimiento. Entonces Newton se dijo, ¿qué pasaría si yo ocupo mis leyes de la mecánica, las ocupo en el cielo? O mejor dicho, se preguntó, bueno, supongamos que mis leyes de la mecánica no solamente se cumplen acá en la Tierra, sino que también se cumplen en el cosmos y por ende son universales. Entonces veamos qué pasa, veamos a qué llego, a qué conclusión llego. ¿Ya? Eso es lo que Newton se preguntó y bueno, finalmente lo hace. Entonces Newton ocupa su ley de la mecánica, ocupa las leyes de Kepler, que ya las tenía, de información que ya tenía, estos son los ingredientes. Si yo combino las leyes de Newton con las leyes de Kepler, las combino, las trabajo matemáticamente, Newton llega a esto. Llega a que allá arriba en el cosmos, para que se logre que se cumplan las leyes de Kepler, que sé que son verdad, para que se cumplan estas leyes y también para que se cumplan mis leyes de la mecánica, necesariamente tiene que haber una fuerza de atracción entre masas que tenga esta forma, o sea que sea directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y que obviamente tiene que ser una fuerza radial, atractiva radial, tiene que tener esta forma y esta dirección para que se cumplan tanto las leyes de Newton como la ley de Kepler allá en el cielo, en el cosmos. Y por ende, que esta fuerza es el responsable tanto del movimiento allá en el cosmos como del hecho de que caiga una cosa al suelo aquí en la Tierra. Es la misma. Porque al fin y al cabo la misión del físico es encontrar una ley universal, o sea, que de solamente una ley, una expresión o una ecuación se derive todo lo demás. O sea, la misión del físico es condensar toda la información, toda la gama de posibilidades en solamente una ecuación. ¿Ya? Entonces, si yo aplico esta ecuación, puedo entender el movimiento de los cuerpos en el cosmos y también puedo entender la caída de un cuerpo acá en la Tierra. Eso es. Así Newton llega a su ley de gravitación universal. Es una deducción. Newton deduce su ley en función de sus tres leyes de la mecánica aplicada en el cosmos con la ley de Kepler. Entonces, Newton no se inventó su ley. O sea, no es que Newton un día llegara y viera una manzana caer y dijera, bueno, entonces voy a inventar que hay una fuerza de atracción que es igual a esto. No, no, no fue así. No fue tan simplista
como los terraplanistas piensan o dan a entender. Newton ya tenía sus leyes de la mecánica, Newton ya tenía las leyes de Kepler, y lo único que hizo fue ocupar sus leyes de Newton en conjunto con la ley de Kepler, y matemáticamente entonces logra llegar a esto, a su ley de gravitación universal. Entonces, la ley de gravitación universal podemos decir que es empírica. ¿Por qué? ¿Por qué es empírica si acabo de decir que es una deducción matemática? Bueno, es empírica porque proviene de ingredientes empíricos. Las leyes de Newton, de la mecánica, son empíricos, y las leyes de Kepler son empíricos porque son producto de la observación, de datos medidos observando el cielo. Entonces, si esto es verdad y esto es verdad, esto tiene que ser verdad. Y lo más interesante es que una vez damos por hecho que esto es verdad, de aquí también matemáticamente podemos deducir las leyes de Kepler. Entonces es una doble implicancia. Si esto es verdad y esto es verdad, esto es verdad. Y si esto es verdad, también va a ser verdad la ley de Kepler. Si uno sabe matemáticas, puede fácilmente, a partir de la ley de gravitación universal, deducir las leyes de Kepler, que yo también lo he hecho en uno de mis videos. Bueno, eso es lo que quería comentar en este video, para que quedara claro el cómo Newton llega a su ley de gravitación universal, y que ya se deje de decir por parte de los terraplanistas que Newton se inventó la gravedad, cuando no es así. Es una deducción lógica de datos que él ya conocía, que son las leyes de Newton y la ley de Kepler. Eso es todo, gracias por ver el video.